Ahí estamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de cómo dejar de juzgar. Les recuerdo, ¿no?, que toda esta información que les estoy brindando está en mis páginas web. En este caso, esta está en la de Ho'oponopono y algo más.com. Y bueno, cómo dejar de juzgar está basado en la sección del curso de milagros que se llama El sueño de perdón, que está en la sección 9 del capítulo 29, llamado el despertar. Y esta sección comienza en el párrafo 1, ¿no?, en la oración 1, diciendo que el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Y vamos a ver un poco la aclaración de esto, ¿no?, para que entendamos lo que son los ídolos, porque en esta sección justamente se habla mucho de los ídolos. En el curso, un ídolo es simplemente otro término para el ego y sus objetos especiales. Entonces, cada vez que vemos la palabra ídolo, el curso está hablando del ego y los objetos especiales del ego, o sea, las relaciones especiales que tenemos aquí en el mundo, ¿no? Algo a lo que nosotros le otorgamos valor y realidad, por más que no lo tenga per se, pero nosotros se lo otorgamos. Y continúa así, en la oración 2. Y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. Qué palabras estas, ¿no?, que dice el curso. Esto claramente se refiere al sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego no tiene vida per se, a pesar mucho que nosotros creemos que el cuerpo tiene vida, ¿no?, porque nosotros creemos que esto es la vida. El curso me dice que la vida es Dios, o sea que la vida es la mente con mayúscula. O sea que todo lo que está fuera de esa mente no tiene vida realmente per se, por sí misma. El ego, dentro de su sueño, cree que le ha robado la vida a Dios, de modo que ahora el ego, que sería el hijo de Dios separado, tiene vida y Dios no la tiene. Por eso, para nosotros poder existir de forma separada, necesitamos creer que estamos separados de Dios, porque si no, no podríamos existir de forma separada. O sea, yo tengo que contarme el cuento de que Dios no es real para yo poder ser real. Si no, las dos cosas no pueden ser real, ¿no? Y a su vez le hemos robado el poder a Dios para crear, ¿no? Así que ahora nosotros creemos que nosotros tenemos ese poder. Por eso el curso se refiere mucho a este tema, ¿no?, de que nosotros hacemos un mal uso de nuestro poder. Y ahora, en lugar de crear, estamos fabricando aquí. ¿Sí? O sea, sería como el poder de la mente al servicio del ego, en vez del servicio del ser. Aquí también a lo que se está refiriendo Jesús es a los ídolos, ¿no? Y fíjense en que en esta tercera oración hace una pregunta y dice: ¿qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? ¿No? ¿Cómo comenzó todo esto?, está preguntando el curso acá. ¿Cómo podríamos terminar en esta situación en la que nos encontramos, en la que negamos nuestra realidad como Cristo, nuestro poder, y negamos el amor de Dios? En nuestra pecaminosidad y culpa hemos caído más bajo que lo bajo, debido a esta terrible creencia acerca de nosotros mismos. Por eso ahora buscamos fuera de nosotros mismos algo que nos ayude y que nos haga sentir mejor. Ese es el propósito de los ídolos del especialismo. Creo que Dios no puede ayudarme, pero esta persona especial, este rasgo especial, este evento especial puede ayudarme. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Hemos perdido total confianza en Dios, por eso buscamos
personas, objetos aquí, en este mundo que me puedan ayudar, que me hagan sentir bien, ¿no? Que me hagan elevarme por encima de este estado humilde que tengo, porque me siento, más que humilde, me siento humillado. Entonces ahora tengo que elevarme por encima. Por eso hacemos todas estas cosas que hacemos aquí. Bien, vamos a continuar. En la oración 4 dice: escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. Él está diciendo acá, ¿no? En esta parte, nos está hablando como individuos, pero también nos habla como una mente egocéntrica, colectiva. Recordemos que la separación la hicimos todos, o sea, no es que me separé yo como persona, ¿eh? La mente. Yo, cuando decimos yo, somos todos, los 7.000 billones de pedacitos. Inventamos esta historia, ¿no? Y nos pide, ¿no?, que revisemos todos los aspectos negativos de esta historia que nos inventamos, y deberíamos preguntarnos de manera honesta si esto es lo que realmente creemos, si realmente creemos que este mundo es una realidad. Hay una parte de nosotros, y no importa si estudiamos el curso de milagros o no, que no cree que este mundo sea un sueño. Hay otra parte que sí, pero otra parte que no, ¿no? Podemos reconocer esto en la medida en que observemos que nuestras mentes se llenan de juicios y todas las pequeñas cosas del mundo que nos atraen aquí, ¿no? Así como todos los odios, vení Morena, agravios, mezquinos a los que nos aferramos. Dale, dale. A las cosas insignificantes que sostenemos como símbolos de injusticia. A todas las cosas especiales que queremos para nosotros y los demás. Todos esos pensamientos dejan muy claro cuánto nos identificamos con este sueño y cuánto lo hacemos realidad. Dice esto una y otra vez en muchos lugares diferentes el curso, y es sumamente importante prestarle atención porque nos está diciendo que sí, que nosotros no creemos que este mundo es un sueño. Creemos que matamos a Dios y que lo especial nos dará lo que queremos. En las leyes del caos, ¿no?, nos dice que el sistema de pensamiento del ego es una locura. Y en esa sección, después de describir las 5 leyes del caos, se nos dice que podemos insistir en que no las creemos, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, no, yo no creo en estas leyes, pero se nos dice que sí, que nosotros creemos en esas leyes. Creemos que el mundo se basa en esas 5 leyes del caos. Por eso es muy importante no caer en la trampa de insistir en que estamos libres de todo juicio, solo porque ya hemos hecho el libro de ejercicios, como muchos se creen. El sistema de pensamiento del ego no es fácil de revertir, porque no solo contiene todos los pensamientos de juicio, sino que es en sí mismo el pensamiento de juicio. Ese pensamiento de juicio que yo dije yo. ¿Se acuerdan que hablábamos en el otro de los 4 tipos de juicio, ¿no? Y mientras nos identifiquemos como un ser separado con nuestra propia personalidad y cuerpo, que están separados de otros cuerpos, estaremos creyendo en la totalidad del sistema de pensamiento del ego. Y no es solo que creemos en este sueño de juicio, sino que creemos que somos este sueño de juicio. Y sabemos que somos un sueño de juicio porque nos identificamos como una de las figuras de este sueño de juicio. Y en el párrafo 2, Jesús comienza a contarnos una historia, ¿no?, como un hermano mayor le cuenta a su hermano más pequeño una historia del mundo, ¿no? Y fíjense en que dice así: en la mente que Dios creó perfecta, como Él mismo, se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. Eso hay que leerlo con mucha atención.
cuando estudiamos este curso. Entonces, acá está hablando de la pequeña idea loca que pareció surgir, y ese sueño, en ese sueño, ¿no? Ya el cielo se convirtió en infierno y Dios se convirtió en el enemigo nuestro. Nosotros somos el Hijo de Dios, ¿no? En ese sueño realmente creíamos que éramos diferentes de Dios y que teníamos una conciencia que podía experimentarse a sí misma en relación con Dios y en oposición a Él. Por eso nosotros estamos totalmente locos, porque digo que amo a Dios, pero me opongo a Dios. Y eso hay que verlo, porque si no lo vemos no vamos a avanzar ni para adelante ni para atrás con este curso. En ese momento el cielo y Dios desaparecieron de mi conciencia, cuando creí separarme. Si el cielo y Dios son el estado de perfecta unidad, y ahora comienzo a experimentarme a mí mismo como diferente, y esa diferencia es real, entonces el cielo tiene que desaparecer, porque he negado la realidad del cielo. Eso es lo que significa el cielo ahora se ha convertido en infierno. ¿Y por qué Dios se convierte en el enemigo? Antes de ese pensamiento de diferencias, Dios y Cristo estaban unidos, antes de que suceda la creencia, la idea loca esa que cruzó la mente, ¿no? Una vez que surgió este pensamiento de separación, ya creemos que nos hemos separado de Dios, que le hemos robado nuestra identidad y ahora Dios está en pie de guerra y nos quiere robar esa identidad. Por eso le tenemos miedo y chuchi a morirnos, ¿no? Ahora el Dios del amor se convierte en un Dios de venganza. En algún momento me la va a dar, me voy a morir y Dios va a ganar. Eso hay que observarlo mucho, porque es lo que está pasando. Hola Beredencobos, bienvenida. ¿Sí? Hay que ser totalmente conscientes de lo que nos está diciendo el curso y leerlo bien, como lo que nos está diciendo, porque si no nos engañamos y nos quedamos, como digo siempre, con las palabras bonitas. Bien, y fíjense en que continúa, ¿no? En ese párrafo 2, en las oraciones 3 y 5, con una pregunta que dice: ¿cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios, ¿no? ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño, que es un sueño de juicios? Para despertar, por lo tanto, perdón, tiene que dejar de juzgar. Para despertar de un sueño de juicios tengo que dejar de juzgar. Esto suena muy bonito y sencillo, pero como sabemos, ¿no? No es fácil dejar de juzgar. Si este sueño es un sueño de juicios basado en diferencias, entonces para despertar de este sueño y regresar al hogar, que sería la mente, ¿no? Obviamente debemos renunciar al juicio. El problema es que nosotros no somos conscientes de que estamos juzgando, porque no somos conscientes del poder de nuestras defensas. Esa es la clave para comprender el perdón. Es muy fácil decir que renunciaremos al juicio, pero no sabemos lo que realmente estamos diciendo porque no sabemos, o sea, no somos conscientes de cuánto juzgamos. No sabemos cuánto somos realmente hijos del especialismo y cuánto, ¿no? Nuestro especialismo nos impulsa día tras día. El especialismo es el aire que respiramos, el principio que nutre todas nuestras relaciones. El especialismo gobierna cada cosa que hacemos en este mundo. El problema es que nosotros no somos conscientes, porque no lo vemos en nosotros mismos. Lo vemos fuera de nosotros mismos. Y siempre que nos ponemos a la defensiva por algo o experimentamos una resistencia a hacer o decir algo o estar con alguien, hay alguna clase de especialismo oculto, algún juicio oculto que no queremos ver. Toda actitud defensiva, cada vez que sentimos que nuestro cuerpo físico, psicológico se contrae, dice que nos sentimos amenazados por una amenaza externa a nuestro especialismo. Hay un pensamiento de juicio en nuestras mentes que no queremos mirar. El problema no es el pensamiento de juicio en sí,
sino la verdad es que no se piensa en el juicio. O sea, todo está inventado, dice Wapnick. Nosotros creemos que hay un pensamiento de juicio. Y una vez que creemos que hay un pensamiento de juicio, nos vamos a sentir culpables por ello. Y una vez que me siento culpable por ello, lo niego y lo proyecto para poder verlo fuera. Esto es muy importante. El problema no es el sistema de pensamiento del ego. El problema ni siquiera es el especialismo. El problema ni siquiera son todos los juicios que hacemos, porque no existe en realidad un sistema de pensamiento del ego, ni el especialismo. El problema es que creemos que existe. Y eso es lo que nosotros como estudiantes del curso, es lo que estamos tomando conciencia. Porque ya nomás cuando el curso arranca, ¿no? Y nos empieza en su texto, ¿no? Porque bueno, obviamente si leímos el texto, ¿no? No nos quedamos con los ejercicios nada más. Y tomamos conciencia de que cuando esa idea que me dice el curso, esa idea loca, ¿no? El hijo creyó, que no es lo mismo que pasó realmente. Es que lo creí que me separé. Yo creo que juzgo, creo, siempre estoy creyendo. Y ahí es donde el curso está apuntando. Una vez que me lo creo, no voy a volver nunca más a mirar dentro de mi mente, porque el ego se encargó, este sistema de pensamiento al que yo ahora elegí como tomador de decisiones en la mente, de fabricarme un mundo y muchos cuerpos en donde voy a enfocar mi atención. Entonces ahora siempre estoy fuera de la mente. Por eso fíjense en que el curso dice, la mente no está dentro del cuerpo, el cuerpo está fuera de la mente. La mente es la que está proyectando el mundo. No yo como cuerpo. Yo como cuerpo no proyecto nada. Yo formo parte de la proyección. Entonces ahora hay muchos cuerpos que parecen existir fuera, ¿no? Es más, hay todo un mundo, ¿no? Y en el mundo en el que todos los cuerpos parecen existir, la verdad es que lo que me dice el curso, que no hay mundo ahí fuera, que el mundo es un pensamiento inventado para ocultar este pensamiento inventado. Es el que yo me creo estar separado, ¿no? Pero si no miramos el pensamiento inventado original, nunca vamos a saber que no está ahí. Por eso el curso me dice en una de las lecciones es que estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Esto no significa que tengamos que mirar el pensamiento original para atacar a Dios. Todo lo que tenemos que hacer es mirar el pensamiento dentro de nuestras mentes que dice: existo como una persona separada, soy importante y todos los demás son mis enemigos. Pero nadie quiere mirar eso. Y es por eso que tratamos de convencernos a nosotros mismos de que este es un mundo encantador, lleno de amor, con mucha gente encantadora alrededor. Y que la gente más encantadora es la que estudia el curso de milagros, porque son los santos hijos de Dios. Así que si uno tiene la dicha de ir a una reunión de esos grupos famosos que hay de estudio del curso, va a ver cómo son todos muy encantadores, ¿no? El problema que tenemos todos es la negación. Creemos que porque estudiamos un libro que habla sobre el amor, somos criaturas del amor. Y porque nos unimos a otras personas que están estudiando este libro que habla sobre el amor, entonces somos todos hijos del amor. Todo lo que estamos haciendo es rechazar todos los pensamientos de odio, especialismo, competencia, celos, asesinato, que no queremos mirar. Y así es esto, ¿eh? Y a medida que avancen con este curso, cada vez les van a salir más estos pensamientos de odio y ustedes van a hacer mucha fuerza para seguir ocultándolos. Porque parece ser que, no sé, que si estudias el curso de milagro tenés que ser buenecito. Hola, Rosario.
¿cómo estás? Tenés que ser buenecito y ya no tenés que nunca más tener esos pensamientos. Claro, entonces la mayoría de los estudiantes se aferran a las frases bonitas, dice Wapnick, del curso, se reúnen, ¿no?, para estudiar el curso en grupos, y después resulta que nunca sacamos el contenido del inconsciente a flote. Entonces por eso no avanzamos nunca con el curso. Y ese es todo el gran problema. Como les decía recién, lo que nosotros estamos observando es que nosotros le dimos realidad al mundo. Y el curso me está diciendo, no, mira, es una creencia. Vos estás creyendo, ¿sí?, que vos te separaste. O sea, es todo por eso lo narra acá en este sueño de perdón, lo narra como una historia Jesús, como un cuento que un hermano más grande, dice Wapnick, le cuenta a un hermanito más pequeño. El curso tiene que usar esas metáforas y analogías porque no le queda otra, porque nuestra mente, al estar tan identificada con este sistema de pensamiento ego, no puede hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hace la mente? Como está tan identificada con el mundo y con los cuerpos, y especialmente con su propio cuerpo, no mira esto, ¿no? Entonces dice, como dice Wapnick, ¿no?, el problema no son los pensamientos de especialismo, porque no hay ningún pensamiento de ser especial, sino la creencia en un pensamiento de ser especial. Y es una gran diferencia. Una cosa es que yo diga que hay un pensamiento, ya estoy diciendo que es real, pero el curso me dice, no, mira, no hay. Lo que hay es una creencia, ¿sí? Y una vez que yo acepto esta creencia, ¿qué hago para que esa creencia siga siendo, o sea, sea real para mí? La protejo. ¿Mm? Y eso es lo que nos la pasamos haciendo, protegiendo. Por eso el curso usa mucho esta palabra defensa, defensa. Y nosotros, en vez de estar observando esas defensas, nos las pasamos haciendo no sé qué cosa, porque no queremos ver eso de las defensas que pusimos nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, para protegerla, uso este sistema defensivo del que me habla el curso, y el mundo sería la gran defensa, ¿no?, que creamos entre todos, que inventamos entre todos, para defendernos de mirar dentro. Lo más difícil de hacer es mirar dentro, dice Ken Wapnick. Y si nos llevamos un tiempo estudiando este curso, yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo más difícil es eso. El curso lo deja claro en muchos pasajes, esto de mirar dentro. Bueno, justamente en el de justamente el miedo a mirar adentro, ¿no?, que lo expresa justamente más claro que nunca ahí. Si miramos hacia adentro, nos vamos a dar cuenta de que no hay nada excepto el amor de Dios. Que no hay ego, que el ego no es real. Acuérdense que el curso nos dice que el ego, nos habla del ego porque tiene que usar un término, pero es que el ego no existe en realidad. El problema no es el sistema de pensamiento del ego, sino la parte de la mente dividida, o sea, el tomador de decisiones, que, como la mente está dividida, elige siempre a ese sistema de pensamiento, porque cree que hay otro sistema de pensamiento llamado ego, y cree encima que hay que defenderlo. O sea, fíjense en cómo estamos con la creencia, ¿no? Así que los juicios que hago contra ti, o sea, contra los demás que hacemos, ¿no?, hacen que las diferencias sean importantes y reales, ¿no? Y fíjense en que el curso nos está llevando ahí, pero nosotros no queremos verlo. Es decir, los observamos bien, ¿no? Entonces, los juicios que yo hago contra ti, o sea, contra el otro, me sirven para hacer que las diferencias sean importantes y reales, a pesar de que son solo proyecciones de una mente, de un juicio que he hecho contra mí mismo, porque solo hay uno, y necesito proyectarlo para poder seguir sintiéndome yo, o sea, separado.
Si no, se acaba la separación. Por eso, cuando empezamos al principio, estábamos diciendo que para despertar del sueño de juicios tengo que dejar de juzgar. No hay otra manera, ¿no? Y persisto en tener juicios en contra de los demás, porque eso lo que hace es protegerme de mirar realmente ese juicio que hice contra mí mismo, ¿no? Ese primer juicio, ¿se acuerdan que decíamos en el otro video? Que dice yo. Ese es el primer juicio. Todo lo que ha sucedido es que me he quedado dormido, soñé un sueño en el que soy diferente de Dios y juzgué ese sueño de juicios como pecaminoso. Y luego dije que necesitaba otro sueño, el sueño del mundo. ¿Se acuerdan que? Esto ya lo dijimos 800.000 veces, pero lo repasamos. El curso me habla de dos sueños, el sueño secreto y el sueño del mundo, ¿no? Ese sueño del mundo que fabrico también es para defenderme de este primer sueño que es mi sueño secreto. Una vez que hice el sueño del mundo, creo que necesito más sueños para protegerme de todos los sueños. Y por eso nunca vuelvo al sueño original, que es el primer juicio, donde yo dije, quiero ser algo diferente de Dios, o quiero ser más que Dios, y por eso creí separarme. Por eso dice Wapnick que lo más difícil es dejar de juzgar. Entonces, el problema, dicen nuevamente, es que no somos conscientes de que estamos juzgando. Estás malinterpretando este curso si crees que es un curso sobre cualquier otra cosa que no sea mirar a tu ego y sonreírle. Fíjense, el curso consiste en mirar al ego sin juzgar y encima sonreírme junto al espíritu, ¿no? Y nosotros hacemos cualquier cosa menos eso. Nos tomamos muy en serio lo del perdón, nos embroncamos con el perdón porque no nos sale, porque ya desde el vamos comenzamos con que estamos perdonando a otro y el otro sigue haciendo de las suyas y yo me sigo embroncando y patatín y patatán. Fíjense en cómo nos cuesta salir de ahí, nos lleva bastante tiempo, ¿eh? Mirar el ego con el amor del espíritu y darme cuenta de que no hay nada ahí, ¿no? Significa, si yo miro, ¿no?, que me voy a poner en contacto con esa parte de mi mente que está aterrorizada de ver mi especialismo. Por eso nos cuesta tanto mirar adentro. Porque cada juicio que emito hacia otros, que yo creo que hay otros ahí, porque todos creemos que hay otros, me lo estoy emitiendo hacia mí mismo. Y como yo, fíjense, uso muchas defensas, digo, no, yo no soy así. No. Claro. No es que yo no soy así. Bueno, el otro tampoco, porque no existe. Yo tampoco existo. Pero como yo necesito seguir existiendo, me manejo en un nivel, ¿no?, como estudiante del curso, en el cual todavía sigo haciendo este perdón entre personas, ¿no? Y encima para ser una mejor persona, ¿no? Este no es un curso sobre amor. Eso lo dice Wapnick muchas veces, ¿no? Aquellos de ustedes que son relativamente nuevos con el curso pueden evitar cometer ese error y caer en la trampa de pensar que este curso habla de amor. No es un curso de amor. Es un curso sobre cómo ver el especialismo con el Espíritu Santo a nuestro lado. Una vez que podemos hacer eso, el especialismo desaparece, la defensa desaparece, la necesidad de defendernos del especialismo desaparece. Y todo lo que queda es el amor, que automáticamente se extiende a través de nosotros. Entonces todo lo que tengo que hacer es mirar el especialismo sin juzgar. Pero eso es muy difícil, porque toda nuestra existencia como individuos se basa en la noción de que hay un pensamiento de juicio en nuestras mentes que es tan aterrador que si alguna vez lo miro,
voy a ser destruido. Y entonces vamos a hacer cualquier cosa excepto mirarlo. Y fíjense en que en la oración 6 del párrafo 2 dice: pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. Mientras creamos que somos criaturas del juicio, mientras creamos que somos parte de este pensamiento de estar separados de Dios, el sueño va a parecer existir, porque el sueño no es más que una proyección de ese pensamiento. Yo lo que tengo que recordar o darme cuenta es que es una proyección del pensamiento original. Todo lo que yo veo ahí fuera está basado en ese primer juicio, en el que yo dije yo, y ahí apareció un no yo, o sea, un mundo, un tú. Y en oración 7 dice: no juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. Nosotros lo que no queremos es que los juicios recaigan, o sea, que nos venga el boomerang, no queremos, ¿no? Entonces, Jesús nos dice que no juzguemos. Cuando juzgamos, primero nos juzgamos a nosotros mismos. Y nuestra culpa por eso es tan enorme que tenemos que proyectarla y hacer un ídolo para poder ver el pecado y la culpa sobre el ídolo y no en mí mismo. Pero no es más que una proyección de mi propio ego. En el hablar popular, un ídolo suele ser una imagen de Dios, ¿no? Y eso es lo que el ego hace con sí mismo, ¿no? Y hace un Dios, como les digo siempre, a su imagen y semejanza. Yo ahora me hice mi propio Dios, ¿no? Luego lo proyecto y le doy un cuerpo, una forma y lo adoro. Por eso a nosotros nos cuesta tanto esta idea de comprender lo que es Dios, porque para nosotros siempre Dios lo asociamos con un ídolo, con una persona, un objeto, un algo tiene que ser, o un alguien, ¿no? Por mucho que digamos que a nivel consciente lo sabemos, no lo sabemos, o sea, no es que no lo sabemos, pero no lo queremos reconocer, ¿no? Necesitamos esto de vernos separados, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una necesidad de ídolos para que el juicio recaiga sobre mí mismo. Por eso fabricamos ídolos, para tener objetos o imágenes ahí fuera donde poner la culpa. Entonces, en lugar de mirar nuestra propia culpa, que es nuestro juicio hacia nosotros mismos, ahora esa culpa descansa en otros. Por eso tuvimos que inventar un mundo en primer lugar. Teníamos que tener algo fuera de nosotros que creíamos que era una realidad en la que podíamos proyectar nuestra culpa. Por eso inventamos un Dios iracundo y vengativo, un Dios de especialismo, un mundo lleno de gente, para que pudiéramos encontrar a alguien a quien culpar. Pero el juicio no es realmente sobre el mundo externo a nosotros, porque fuera de nosotros no hay ningún mundo. El juicio que hago sobre ti es realmente la proyección del juicio que hago sobre mí. Y yo necesito tener ese juicio. ¿Y por qué? Vamos a ver en la oración 8. No puede tampoco conocer al ser, con mayúscula, al que ha condenado. Así que no solo no sé quién eres tú, o sea, quién es el otro, sino que tampoco sé quién es el Cristo que soy yo, porque he dicho que el Hijo de Dios, ¿no?, ya no existe. Al comenzar el sueño, ¿no?, secreto y el sueño del mundo, tuvo que desaparecer esa realidad como Hijo de Dios, porque no puedo mantener dos cosas en mi mente al mismo tiempo. Entonces negué que soy el ser inconsciente y ahora yo creo ser este pequeño ser, o sea, este que me creo ser.
Cuando me separé de Dios y convertí la dualidad en verdad, convertí la unidad de Dios y Cristo en una ilusión. ¿Ven? Ahora, lo otro es ilusorio. Por eso vieron que nos pasa, bueno, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero que yo, cuando estoy muy con la cabeza no así, digo, no, ay, debe ser todo mentira eso. Eso de Dios y todo lo invisible, todo eso que no se puede ver, no debe haber nada. Lo único real debe ser esto, ¿no? Y nos encasquetamos ahí. Bien. Eso es lo que hizo nuestra mente y lo que hace a cada instante, no es que lo hizo una vez y no lo hizo más, lo hacemos bastante seguido. Así que creo, a nivel inconsciente, ¿no?, que ataqué a Dios y los condené, a Dios y a Cristo, ¿no? Pero nunca voy a recordar que me inventé todo esto, porque creo que esta realidad es tan amenazante que nunca debo volver a mirarla. Así que sigo protegiéndome repetidamente, sin mirar nunca la culpa en mi mente. Porque el ego, vieron que es un gran ilusionista, que nos hace creer que el culpable soy yo como persona. Y la respuesta a todo esto es mirar realmente el hecho de que lo estoy inventando todo. Pero no voy a saber que lo estoy inventando todo hasta que lo mire. Por eso es tan importante mirar. El curso se la pasa diciéndonos eso. Bien, oración 9, del párrafo 2. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados, en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de terror y culpabilidad, emitiste acerca de ti mismo. Bien. Nuevamente, comenzamos con ese pensamiento básico de juicio, que es: he traicionado y abandonado el amor de Dios. Le he dado la espalda, usurpé su lugar, le robé, y ahora tengo una culpa que es tan abrumadora por lo que hice, que automáticamente me lleva a temerle a Dios o al amor. Y estoy esperando que ellos, o él, Dios, me devuelva el ataque. Entonces, para escapar, tomo toda la culpa y el terror y lo proyecto fuera y hago un ídolo. Digo que algo exterior a mí me ha atacado. No soy yo quien lo hizo, alguien más lo hizo. Alguien otro debe ser el asesino. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar todo este escenario por lo que es. Y no por como yo me lo cuento. Por eso es tan importante, ¿no?, que nosotros prestemos atención a esto que se nos está diciendo acá en el sueño de perdón, y que recordemos, como hemos dicho en todo este tiempito ahora, que el problema no es ni siquiera el juicio en sí, es creer que es real. Cada vez que yo le doy mi poder y creo que es real, y le digo sí, eso es lo que es real para mí. Por eso, mientras yo siga diciendo que es real este mundo y que yo soy real como cuerpo y los otros también, o sea, que crean la realidad de los cuerpos y del mundo, no puedo recordar mi verdadera realidad, porque no puedo mantener dos realidades al mismo tiempo. O es Dios es real o el mundo es real. No pueden ser las dos cosas reales al mismo tiempo. Y de eso es de lo que estamos tomando conciencia. Bueno, amigos, gracias por acompañarme. Lo dejamos acá y ahora en un ratito voy a programar el otro, que es el de las reglas para tomar decisiones, porque si no lo hago ahora a la mañana, después a la tarde no voy a poder. Así que en un rato nos volvemos a encontrar. Chao, hasta luego.